profesor Juan Francisco Arminios y agradecido por su participación. ¿Cuál es el rol que usted considera importante que podemos tener los geólogos en la realidad actual de la región y en el mundo petrolero? Un rol decisivo porque la industria y la academia en Venezuela han acumulado una cantidad de conocimiento que va a ser fundamental para proyectos de la transición energética en el futuro. Bueno, me llama la atención y en los últimos años se ha notado aquí en Venezuela que la orientación que estuvieron siguiendo los estudiantes como meta, más allá del tema de la industria petrolera, se centró hacia la minería, principalmente minería, un poco geotecnia, pero principalmente minería, y no tanto la industria petrolera por la realidad del país. Entonces, quería preguntarle cuál es su impresión sobre esto, sobre la orientación y la motivación de los estudiantes y cómo lo ve de cara al futuro, ¿no? Porque también se nota, quizá como en este último año, que hay como una como que se ha revivado un poco la motivación de algunos hacia la industria petrolera. Todos siguen esperando que haya digamos que un resurgimiento y una reactivación de la industria petrolera venezolana. Entonces, claro, ¿cómo lo ve usted de cara a la formación y la realidad que está por venir en la realidad petrolera, ¿no? Tanto nacional como internacional? Mira, la industria ha ocupado durante mucho tiempo a geocientíficos del país, geólogos y geofísicos y todas sus derivaciones, y por mucho tiempo acaparó la atención, sin perjuicio de que se han formado siempre geólogos excelentes para la actividad minera y tanto de metálicos como no metálicos. O sea, tampoco pretendamos que hemos estado siempre volcados únicamente a petróleo y gas. Pienso que el bajón grande que ha tenido petróleo y gas ha incidido en el ánimo de los estudiantes y en el ánimo académico en general, sobre todo porque se ha creado, sobre todo internacionalmente, no lo sé tanto en Venezuela, pero internacionalmente se ha creado una matriz de opinión tan negativa hacia petróleo y gas, que efectivamente es entendible. Eso salió en un simposio que estuve en México en el mes de marzo. Los estudiantes de geología de una universidad allá en México, pues invitados al evento, pues manifestaron abiertamente que ellos sentían que en la sociedad la simpatía o el ánimo favorable que otros estudiantes sintieron en el pasado por estar involucrados en el mundo de petróleo y gas, ellos no lo sentían, que más bien sentían como una aversión, que a veces hasta se sentían culpables. Eso en Estados Unidos se ha hecho más crítico todavía. El registro de la matrícula de ingeniería de petróleo, de geofísica y de geología ha caído en Barrena, y en buena parte es por esa matriz negativa. Pues resulta que hay dos cosas. Una, que los combustibles fósiles no van a desaparecer de la noche a la mañana en medio de la transición energética, y probablemente eso se empiece a reflejar en la opinión pública, este, después de que pase un poco una cierta borrachera, una cierta euforia que ha habido alrededor de la surgencia de de viento y de solar, que efectivamente está ocupando proporciones muy importantes en unos cuantos países. En España, la participación de renovables es casi 50% si sumamos todo. Está muy bien. Pero la realidad de los hechos es que no va a desaparecer de la noche a la mañana, como mucha gente, creo que bajo la presión de la pandemia, mucha gente llegó a pensar eso. Entonces, esa presión está pasando, pero ha dejado un efecto muy negativo en el ánimo incluso de profesores, incluso de académicos. Este, eso es cierto, pero sí, es cierto que hay digamos, un rebote natural en este momento, sobre todo porque los precios han mejorado.
del petróleo y del gas, pero además es porque se empieza a tomar conciencia de que el gas va a ser muy importante para la transición energética, que el petróleo va a seguir siendo importante, guste o no, en muchas partes, y lo está haciendo. Y hasta ahí yo diría, llegaría con el discurso respecto al estado de ánimo de los estudiantes y de la academia, pero es que hay muchísimo más. Ocurre que quizá porque siempre estuvimos enfocados en petróleo y gas, eh, quienes desarrollamos carreras en esa materia, en el mundo del subsuelo, ocupados básicamente de entender los ins y los outs de las cuencas sedimentarias y de fenómenos relacionados a cuencas sedimentarias, pues sí, se nos vio siempre y nosotros mismos nos llamamos petroleros. Pero en realidad, más que petroleros, siempre fuimos geocientíficos visualizadores del subsuelo. Y en ese sentido, la visualización del subsuelo, el entendimiento del subsuelo de cara a los retos de la transición energética son colosales. Eh, Algo que comentaba en la charla sobre almacenamiento geológico de CO2 es que dentro de las metas trazadas por por el tratado de París de 2015 y dentro de digamos, de los escenarios elaborados por la Agencia Internacional de Energía, la IEA, dentro de esos escenarios, el almacenamiento geológico, o sea, CCS como tal, el almacenamiento geológico de dióxido de carbono, lleva entre el 20 y el 25% de la carga de toda la decarbonización del futuro, pues, el futuro entendiendo el futuro al año 2070. En este momento se está disponiendo 40, 50 megatoneladas únicamente por año, pero la meta va a ser 8.000 y 800 para el año 2030. Entonces, estamos hablando de que efectivamente en el mundo, nada más en el mundo de la visualización del subsuelo, hay una gran fuente digamos, una fuente de ocupación, es una gran necesidad que va a arrancar, que ya está arrancando, que ya está ocupando a muchísima gente en Estados Unidos y en Europa. Eh, lo que yo quiero eh, realmente tratar o lo que uno aspiraría o quisiera que sucediera es que también lo empezáramos a ver de cerca en nuestros países en términos de oportunidades concretas de desarrollos industriales que estarían detrás, que pueden estar detrás de la técnica de las tecnologías de, de almacenamiento geológico. Detrás, y lo he expresado mal, la industria viene primero y almacenamiento después, pero hay una cantidad de aplicaciones industriales como hidrógeno azul, hidrógeno marrón, generación en sitio, expansión de petroquímicas, expansión de mejoramientos de pesados y extrapesados, eh, que en este momento serían terriblemente sucias en términos de emisión de CO2 y que pueden ser, podrían operar bajo cero carbono, bajo meta de cero carbono, simplemente disponiendo de la totalidad del CO2 que emitan por almacenamiento geológico en el subsuelo. Ese es un reto, es un reto sumamente interesante que de por sí ya debería de darle luces, darle indicaciones a quienes están en este momento en la academia, que las habilidades que ellos están adquiriendo en este momento son habilidades que ya en el corto plazo se empiezan a ver orientadas no solamente a petróleo y gas, sino también a aplicaciones de subsuelo de la transición energética. Y en líneas generales, profesor, ¿cómo observa usted desde el punto de vista de las geociencias, de la geología, cómo observa usted las posibilidades de la región
de Venezuela dentro de este marco, dentro de la matriz energética con toda la transición? Mira, Venezuela no es precisamente de los países que menos emiten, ¿no? Y creo que mucha gente tiene una visión errada en ese sentido. Creo que somos el número 15 entre ciento y picote de países de los que hay estadísticas. Nosotros tenemos una participación importante en términos de emisiones industriales focalizadas, emisiones concentradas de CO2 en petroquímica, en cementeras, en las refinerías, en venteo de gas, de manera que ya la sola decarbonización del país de cara al cumplimiento vinculante del protocolo del Acuerdo de París del 2015, ya de por sí ya debería ponernos a los venezolanos a pensar en cómo vamos a hacer para decarbonizar nuestra industria, porque esa presión tarde o temprano va a llegar al país, se va a crear adentro por la concientización creciente de la sociedad y por los factores geopolíticos de afuera. Entonces, que yo la veo inminente. Claro, o sea que podríamos, pero entonces quizás de la forma como me lo dice, las oportunidades son todas, ¿no? Está todo por hacerse entonces en esta materia, ¿cierto? Sí, pienso que a nivel de industria y academia estamos en un momento sumamente interesante. Tenemos como el cuadro, el lienzo en blanco para crear desde cero, para crear oportunidades, para aprovechar oportunidades. Y ya para cerrar, porque ya tenemos poco tiempo, en su opinión, entonces, ¿cuál sería su recomendación para los jóvenes profesionales, para los estudiantes de final de carrera en estas próximas etapas que están para los... Creo que una recomendación para estudiantes y para quien esté iniciándose en geociencias es pensar en términos de integración, abrir la mente a la realidad de que los proyectos futuros van a requerir tanto de la actividad hiperespecializada como de la capacidad de integrar los productos naturales de todas esas especialidades. Eso es un tono de crear dentro de nuestra formación académica también las habilidades relativas con la capacidad de integrar. Pero mucho más allá de eso y mucho más práctico, yo veo que en el futuro las aplicaciones geomáticas, como los sistemas de información geográfica, eh, em, aplicaciones aplicaciones que manejen machine learning y que manejen inteligencia artificial, tienen que ser adoptadas y tenemos que adaptarlas a nuestras necesidades, porque a machine learning y a inteligencia artificial la veo como una gran ayuda del futuro, más que cualquier otra percepción que es negativa que se les tenga. Hay un catálogo de habilidades, de aplicaciones mayores de informática que deberían ser parte del lenguaje del día a día de los profesionales nuevos, empezando por Python y siguiendo por todas las aplicaciones Power BI, todas las aplicaciones que permiten potenciar sobre todo a los sistemas de información geográfica. Claramente son todas estas que usted menciona, son herramientas que nos van a ayudar y facilitan el trabajo, pero bueno, mucha gente tiene el temor de que por estas herramientas se pueda prescindir de los seres humanos y los profesionales, pero yo justamente creo que estamos claros que son una herramienta de apoyo y para seguir potenciando lo que Absolutamente, hacemos como profesionales. Entonces, no, bueno, absolutamente. profesor, excelente, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por su participación y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, mucho éxito.